Sé por qué existe realmente la fuerza militar espacial y están enviando soldados a luchar. Esas cosas no son humanas. Cuando el Departamento de Defensa declaró que una de las funciones de la fuerza espacial era disuadir la agresión espacial, no se referían a amenazas espaciales creadas por el hombre ni a simples peligros naturales como los asteroides. Se referían a cosas mucho peores. Allá afuera, en el vacío, acechan grandes amenazas, esperando a la humanidad. Solar 6 fue la primera en descubrir esta verdad. Lanzada como parte del programa confidencial de reconocimiento solar del entonces Comando Espacial de la Fuerza Aérea. El propósito de la iniciativa era explorar el sistema solar para una futura aplicación militar. En aquel entonces, los rusos hacían algo similar, habiendo enviado al menos 2 sondas antes de que la nuestra pudiera siquiera despegar. Para no perder la ventaja, el comandante espacial creó y lanzó apresuradamente sondas espaciales interplanetarias para alcanzar la meta. A pesar de su desarrollo apresurado, las sondas estaban bien equipadas con un potente conjunto de sensores y equipos de monitoreo visual, y gran parte de la tecnología utilizada era mucho mejor que la NASA tenía en ese momento. Capaces de transmitir grandes cantidades de información e imágenes de alta calidad de los diversos planetas, lunas y asteroides de nuestro sistema. Su objetivo era encontrar posibles ubicaciones para puestos de avanzada en el espacio profundo. Sin embargo, lo que encontraron rompió con todo lo que sabíamos sobre el universo. La sexta sonda lanzada en el programa, Solar 6, tenía la tarea de explorar Júpiter y sus lunas. Se suponía que sería como las demás misiones, aburrida y sin incidentes. Pero al entrar en la zona de influencia del planeta, empezó a ver cientos de alas. Gigantescas alas doradas de 1600 kilómetros de largo y 100 metros de ancho empezaron a aparecer frente a la sonda. A medida que la sonda se acercaba a Júpiter, docenas de estas alas cubrían la órbita del planeta. Tras recibir la señal de vídeo más de media hora después de su captura, el control de misión de Solar 6 la estudió rápidamente y quedó desconcertado. Las observaciones previas del planeta nunca habían detectado estos objetos. Los telescopios terrestres en órbita y las misiones Pioneer y Voyager de la NASA nunca los detectaron. Ni siquiera las imágenes telescópicas del planeta, horas antes de la aproximación de la sonda, los mostraban. Sin embargo, allí estaban, justo frente a la sonda, rodeándola y casi formando un anillo. Inseguros de cómo proceder tras el extraño avistamiento, el control de la misión transmitió rápidamente la información a la cadena de mando. Finalmente, la respuesta fue continuar con la inserción orbital de la sonda, pero el objetivo del reconocimiento pasó de estudiar las lunas a estudiar las alas. Sin embargo, mientras la sonda realizaba su encendido de inserción orbital, se detectó un nuevo objeto. Al igual que las alas, este no se había visto desde ningún dispositivo de observación en la Tierra ni en sus alrededores. A pesar de su tamaño, era imposible avistarlo desde nuestro planeta. Con un diámetro de 4000 kilómetros y enclavado en la órbita de Júpiter, se encontraba una esfera gigante. Sin embargo, a pesar de su forma, no era una luna del planeta desconocida hasta entonces. Era, en cambio, otra anomalía en este lugar. Y cubriendo la superficie del objeto había ojos, miles de ellos de diferentes tamaños, algunos cerrados y otros abiertos. Junto a estos ojos había varios muñones y alas doradas, similares a las que flotaban en órbita. A medida que la sonda se acercaba y comenzaba a orbitar la esfera, se descubrió que 2 de los muñones del objeto eran mucho más largos que el resto y parecían estar compuestos de un material diferente, similar a la piel. Sin embargo, las imágenes y los escaneos electrónicos no fueron suficientes para confirmar la composición exacta del material en ese momento. A pesar de ello, tras todos los estudios iniciales del objeto, los científicos e investigadores del Centro de Control de la misión creían que, fuera lo que fuese, la esfera era un objeto vivo. Al menos alguna vez estuvo vivo. Durante el mapeo de la superficie, se encontraron 2 grandes agujeros que penetraban su exterior. Una inspección más detallada y el mapeo por radar de estos puntos revelaron el interior hueco del objeto. Los científicos concluyeron que esta fue la probable causa de la muerte de esta enorme criatura. Esto dejó las preguntas sobre qué la mató y dónde estaba el responsable. En busca de una respuesta,
Solar 6 maniobró por toda la órbita de Júpiter intentando localizar cualquier otra anomalía en las inmediaciones. Finalmente, la sonda aterrizó en la órbita de Calisto, donde se encontró otra anomalía. Allí flotaba un objeto alargado con forma de rama. En un extremo de este objeto había una mano con cientos de dedos que sostenía una espada. La espada medía 1600 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Al igual que las anomalías anteriores, no se pudo ver desde la Tierra. Para cuando se declaró finalizada la misión alrededor de Júpiter, la sonda había explorado la esfera, la mano y la espada, así como 20 de las alas, para extraer la mayor cantidad de información posible. Para consternación del centro de control, sin embargo, todos los estudios no revelaron con precisión el origen de estas anomalías, su ubicación y cómo se originaron. Sin embargo, al menos se concluyó que todas las anomalías encontradas provenían de una anomalía original centrada en el gran objeto esférico. Por ello, este, junto con la dispersión de sus restos, fue designado como anomalía cósmica número 1 y marcado para futuras exploraciones con sondas dedicadas a su estudio. Por otro lado, la anomalía responsable de la destrucción de la anomalía cósmica número 1 fue designada como la anomalía cósmica número 2. Si bien aún no se han encontrado pruebas concretas de su existencia, la presencia de dicha anomalía, así como la ubicación y el estado desconocidos de la misteriosa anomalía cósmica número 2, impulsaron al Comando Espacial de la Fuerza Aérea a tomar medidas para mejorar la vigilancia y la seguridad del espacio profundo. Con el respaldo del gobierno, se proporcionaron fondos en secreto al Comando Espacial de la Fuerza Aérea, para consternación de quienes apoyaban la iniciativa de defensa estratégica. El gobierno creía que las amenazas del espacio profundo eran mucho más preocupantes que las terrestres. Para limitar el número de personal con conocimiento de anomalías cósmicas y facilitar el mantenimiento del secreto, el Comando Espacial creó la División de Amenazas Anticósmicas, o AD, para abreviar. De esa manera, todos estos asuntos cósmicos podrían canalizarse hacia la división y garantizar que ninguna información sobre ellos se filtrara al público y causara pánico masivo. Con el apoyo y la financiación del gobierno, la División AD procedió a crear y lanzar una serie de misiones para aumentar aún más su capacidad de monitoreo en el espacio profundo. Ante el temor de que la anomalía cósmica número 2 pudiera resurgir y amenazar las naves espaciales, tripuladas o la propia Tierra, se establecieron estaciones de monitoreo no tripuladas en nuestro satélite natural y en los satélites naturales de Marte, Júpiter y Saturno. Además, se lanzaron misiones a Júpiter con el objetivo de explorar y estudiar más a fondo los restos de la anomalía cósmica número 1. Siendo este el primer encuentro de la humanidad con una forma de vida extraterrestre, los científicos de Activision estaban desesperados por aprender más sobre ella. Sin embargo, los constantes viajes de naves espaciales desde la Tierra y los planetas del sistema solar resultaron en encuentros con nuevas anomalías cósmicas. Júpiter Pickett 10 iba a ser el 10º puesto de monitoreo de la línea de observación de Júpiter. Se suponía que sería una misión bastante normal y sin incidentes. Pero en el 16º mes de su viaje, mientras aún se aproximaba a Júpiter, se topó con un extraño objeto que apareció repentinamente ante ella. El análisis de las imágenes y las lecturas de radar previo al encuentro no mostró señales de nada en las inmediaciones de la nave espacial en ese momento. Sin embargo, en un instante, un objeto parecido a un buque de guerra apareció ante él. Un examen más detallado del objeto reveló al control de misión que se parecía a la escolta de un destructor de la Segunda Guerra Mundial. Eso por sí solo era una visión extraña. Sin embargo, una observación cuidadosa del objeto reveló que no era solo un simple destructor perdido en el espacio. En el casco de la nave, diseminados por todas partes, se veían diversas partes de cuerpos humanos, cabezas, brazos, piernas y torsos completos. Estas partes sobresalían del pasillo y se movían frenética y erráticamente. Sin embargo, no solo sobresalían de la nave. Parecían ser parte de ella, fusionadas de alguna manera con el acero del que estaba hecha. La cámara del Júpiter Pickett 10 enfocaba las diversas cabezas que sobresalían del casco. La mayoría de ellas tenían la boca abierta. Sin embargo, cualquier sonido que pudieran estar emitiendo no se oía a través del vacío espacial. Sin embargo, por la expresión de dolor en sus rostros,
Muchos en el control de misión creyeron que estaban gritando. Sin embargo, una cabeza presentaba una expresión distinta a las demás. Ubicada cerca del puente del destructor de escolta, sus ojos miraban directamente a la cámara de la sonda, como si supiera dónde se encontraba. Tras mirarla con expresión de dolor y tristeza, abrió y cerró la boca lentamente, como si intentara comunicar algo. Basándose en la interpretación del movimiento de sus labios, los expertos concluyeron que intentaba decir, «Ayúdennos». Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció repentinamente, sin dejar rastro alguno más allá de las imágenes y los datos que nuestra sonda había registrado. Un dato importante obtenido del encuentro fue el nombre y el número de sala del destructor que lo escoltaba. Sin embargo, cuando la Fuerza Aérea solicitó a la Armada información sobre el buque que llevaba ese nombre y número, toda la Armada declaró que, efectivamente, había sido un buque comisionado por ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Toda la información adicional sobre su servicio, sin embargo, se mantuvo confidencial y no pudo ser compartida. Activision finalmente etiquetaría este objeto como la anomalía cósmica número 3, y aparecería y sería detectado periódicamente durante breves instantes a lo largo de los años. A medida que se lanzaban y posicionaban más sondas e instalaciones no tripuladas por todo el sistema solar, la División ACT fue obteniendo, poco a poco, una mejor visión del espacio profundo que nos rodeaba. Esto también significó la revelación de más anomalías. Unos años después del primer encuentro con la tercera anomalía cósmica, Activision comenzó a perder contacto con el punto de referencia estacionado en Saturno y sus lunas. Una tras otra, las sondas e instalaciones dejaron de transmitir repentinamente. Revisando las imágenes de las sondas antes de que dejaran de transmitir, Activision hizo todo lo posible por averiguar qué había sucedido exactamente. Sin embargo, resultó ser una tarea difícil, ya que las imágenes disponibles no mostraban la causa. Por ello, se creyó que la pérdida de transmisión podría deberse a una interferencia repentina en la zona que impidió que las sondas y la instalación transmitieran sus señales a la Tierra. Sin embargo, un fotograma de la grabación captada por la estación Saturno 16 contaba una historia diferente. La sonda, situada en la luna de Febe, logró avistar algo parecido a un tentáculo escamoso que se dirigía hacia ella. Apareció brevemente, pero captó un solo fotograma antes de que se perdiera la transmisión. Esa fue la prueba que demostró que lo ocurrido no era una simple anomalía de señal. Al principio, se creyó que esto era el resultado de la anomalía cósmica número 2, ya que había sido la única anomalía considerada activa y hostil en ese momento. Aunque esto causó cierto temor entre los miembros de Activision, no los tomó desprevenidos. Llevaban años preparándose para tal escenario y pronto se pusieron en marcha, activando planes de contingencia. El principal plan de contingencia aplicado ante esta amenaza fue la Operación Martillo, que se basó en sondas autónomas armadas para afrontarla. Armadas con un conjunto de misiles con ojivas nucleares, las sondas, denominadas vehículos de ataque espacial Vanguard, debían invadir la anomalía y bombardear su carga. No había garantía de que decenas y decenas de armas nucleares fueran suficientes para destruir una anomalía cósmica, pero en aquel entonces, era la mejor arma de Activision. Para que las sondas Vanguard alcanzaran su objetivo, primero debían encontrarlo. Por ello, todas las sondas e instalaciones del sistema solar fueron monitoreadas minuciosamente para ver si podían vislumbrar la segunda anomalía cósmica. Pero aparte de la pérdida de los puestos de observación de Saturno, ningún otro sistema de monitoreo se perdió ni detectó la anomalía. Parecía que la amenaza se limitaba a la zona de Saturno. Para establecer una mejor vigilancia de la amenaza, se lanzaron varias sondas de reconocimiento para reemplazar los puestos de monitoreo perdidos en Saturno. Para que estas sondas llegaran rápidamente a Saturno y evitaran que la anomalía desapareciera mientras estábamos ciegos, estaban equipadas con el motor de aceleración continua. Este nuevo sistema de propulsión permitió a las naves espaciales aumentar considerablemente su velocidad y reducir el tiempo de viaje a través del sistema solar. A pesar de esto, la primera sonda de reconocimiento, Eagle I-1, no llegó a la esfera de influencia de Saturno hasta 13 meses después de su lanzamiento. Por ello, muchos en Activision temieron que la anomalía se les hubiera escapado durante el amplio intervalo. Resultó que no fue así.
En cuanto la sonda se acercó a Saturno, un conjunto de tentáculos escamosos se extendió repentinamente hacia él. La velocidad de los tentáculos era tan rápida que las cámaras de la sonda apenas los captaron. En un instante volaba por el espacio y al siguiente se quedaba inmóvil, incapaz de maniobrar para alejarse. Fue igual que lo ocurrido con la estación Saturno 16. Sin embargo, esta vez fue diferente. En lugar de destruir la sonda de inmediato, el tentáculo se enrolló a su alrededor y la mantuvo en su lugar. Entonces, para sorpresa de todos en el control de misión, un tentáculo más pequeño emergió repentinamente y comenzó a tocar una de las cámaras del prototipo. El toque continuó durante unos minutos antes de que el tentáculo comenzara a frotarse contra la lente de la cámara. Al hacerlo, un líquido rojo oscuro quedó impreso en la lente. Finalmente, logró escribir, «Déjame en paz». Después de eso, se perdió la señal de Agley 1. Debido a la pasividad de la anomalía y al hecho de que parecía estar fija en su órbita, Activision concluyó que el planeta viviente Saturno no era la anomalía cósmica número 2, sino una anomalía diferente. Con sus tentáculos, impresionantes pero aún limitados, declaró imposible haber atacado la anomalía cósmica número 1 en Júpiter. Por lo tanto, Saturno fue catalogado como la anomalía cósmica número 4. Al comprender que ninguna cantidad de ojivas nucleares sería suficiente para destruir un planeta, la Operación Martillo se canceló antes de que las sondas Vanguard pudieran conectar su inyección transaturna. Mientras tanto, las ondas de reconocimiento ya enviadas fueron maniobradas para asegurar su posicionamiento en una órbita alta sobre Saturno, manteniéndose así fuera del alcance de los planetas y sus mortíferos tentáculos. De vez en cuando, las sondas en órbita alta observaban cómo el planeta intentaba atraparlas, pero sin éxito. El primer encuentro cara a cara entre el hombre y la anomalía ocurrió durante las misiones RIP. Estas misiones formaban parte de una operación más amplia llamada Lazarus, cuyo objetivo principal era recolectar los restos de la anomalía cósmica número 1 para estudiarlos más a fondo y determinar qué podría ser útil para la humanidad. Esta misión también fue mi primera asignación en la División A tras graduarme del programa de entrenamiento de astronautas de la Fuerza Aérea. Asignado al control de la misión, fui uno de los astronautas que actuó como Capcom para la tripulación de 5 hombres a bordo del transportador espacial tripulado con destino a Júpiter. Gracias al motor de aceleración continua, el viaje de la tripulación a su destino solo tomó 8 meses. Sin embargo, apenas 2 meses después de iniciar su viaje, la misión se topó con algo extraño. Todo comenzó con una alerta. Los satélites de monitoreo del espacio profundo en órbita terrestre y el radar a bordo de la nave espacial detectaron un denso grupo de objetos no identificados delante del vehículo. Al observar estos objetos al calcular su trayectoria, se descubrió que se dirigían perpendicularmente hacia la nave. Conociendo los peligros de sobrevolar un campo de objetos del espacio profundo, el fotógrafo de la misión sugirió una maniobra rápida para evitar que la nave espacial se intersectara con ellos. Sin embargo, antes de que pudiera llamarlos para transmitirle esto a la tripulación, el comandante de la nave espacial envió primero una transmisión. Midwa, aquí RIP-1. Se escuchó la llamada en mis auriculares y en los altavoces del centro de control de la misión. ¿Ven lo que nosotros vemos? Creo que vemos a alguien flotando ahí dentro. RIP-1, aquí Midwa. Le transmití, ¿qué quieres decir con alguien? ¿Te refieres a una anomalía o a humanos? La distancia entre nosotros y la nave espacial implicaba un retraso en la respuesta. Sin embargo, mientras esperábamos, el cronis de la misión mostró la señal de vídeo que se recibía directamente del RIP-1. En ella, pudimos ver imágenes de una de las potentes cámaras exteriores controladas por la tripulación. Al enfocar el cúmulo de objetos desconocidos, al acercarse, se pudieron ver imágenes de varios módulos de naves espaciales rotos y desgarrados flotando en el espacio. Entonces se hizo evidente que los objetos detectados provenían de una nave espacial destruida. Un escaneo posterior de algunos de estos módulos reveló la bandera rusa, lo que nos permitió identificar su procedencia. El Comando Espacial de la Fuerza Aérea sabía que naves espaciales rusas también operaban en el espacio profundo, pero la destrucción de una de ellas fue una novedad para mí. Al alejarse la cámara de los módulos, pronto se centró en un sujeto diferente.
En medio del cúmulo se veía la figura de un hombre desnudo, hinchado y completamente expuesto al vacío del espacio. El hombre flotaba libremente entre los escombros. Pero no estaba solo. Se vieron 3 hombres más flotando libremente igual que él, completamente desprotegidos e hinchados. Y debido a su situación, no era difícil entender por qué muchos en el control de misión concluyeron rápidamente que estaban muertos y que, probablemente habían sido succionados cuando su nave espacial fue destruida repentinamente. Sin embargo, la observación continua reveló que algo andaba mal. Al comparar su tamaño con el de los escombros que los rodeaban, pronto se comprendió que eran mucho más grandes. Se estima que los 4 hombres flotando medían al menos 50 metros de altura. Sin embargo, esa no era la única característica extraña. A mitad de camino, Akiri P1. Llegó la repentina transmisión de la tripulación mientras en el control de la misión nos preguntábamos qué les había pasado a esos cosmonautas. Creemos que aún están vivos. Efectivamente, al estudiar las imágenes con más atención, pudimos ver movimientos sutiles de cada uno de los hombres, con brazos y piernas inquietos y agitados. De alguna manera, a pesar de estar completamente expuestos a la crudeza del espacio, seguían vivos. Pero no solo estaban vivos. También estaban plenamente conscientes y con un dolor intenso. El Gripe-1 finalmente maniobró lo suficiente para evitar el cúmulo, pero aún lo suficientemente cerca como para observarlo bien con sus cámaras. La tripulación y nosotros en el control de misión pudimos ver mejor a los cosmonautas. La imagen se me quedó grabada para siempre. Ojos hinchados, expresión de dolor contraída. Era evidente que sufrían. De alguna manera, algo impedía que la muerte pusiera fin a su tortura. Mientras el grupo pasaba y continuaba su viaje, me estremecí al pensar que quedarían atrapados para siempre en una órbita solar, incapaces de poner fin a su dolor mientras flotaban en el espacio eternamente. Activision etiquetaría a esos 4 desafortunados cosmonautas, incluyendo lo que les hizo expandirse tanto y volverse aparentemente inmortales, como la anomalía cósmica número 5. Tras un año de trabajo como Capcom en algunas misiones más de RIP, finalmente comencé mi entrenamiento para operaciones espaciales a largo plazo para unirme a la siguiente fase, de la Operación Lázaro. Y cuando finalmente me enviaron, 1 año y medio después del entrenamiento, me encontré en un viaje a Júpiter y a mi nuevo lugar de despliegue, la Estación Arcángel. Construida sobre los restos de la anomalía cósmica número 1, la Estación Arcángel era el puesto de avanzada tripulado más lejano que Activision tenía en el espacio profundo. Creada para facilitar el estudio de los restos de la anomalía, así como para asegurar una fuerte presencia de la nación en Júpiter, la estación era, por lo tanto, una parte crucial del mando espacial. Cuando llegué a la estación, la mayor parte de su infraestructura ya estaba terminada. Bajo la superficie de lo que una vez fue un ser vivo, se construyeron una serie de estructuras estratificadas que albergaban las viviendas, el centro de mando, la bahía científica, los reactores nucleares y otras instalaciones necesarias para la misión y las necesidades diarias de la estación. Sin embargo, había mucha actividad y nuevas construcciones cuando llegué a la estación. Al acercarnos a la monstruosa esfera que orbitaba Júpiter, vi a algunos astronautas realizando actividades extravehiculares, EVA, en un lateral de la instalación, donde trabajaban para conectar y asegurar docenas de motores de aceleración continua a la superficie. Mientras tanto, en otra parte de la esfera, se estaba trabajando en una enorme zona de acoplamiento con cableado eléctrico, sistemas hidráulicos y unas extrañas pantorrillas rojas que un equipo de astronautas estaba colocando. En ese momento no estaba seguro de qué hacían allí exactamente, pero no intenté averiguarlo. Después de todo, mi misión aquí implica algo más, y no quería perder el tiempo preguntándome sobre cosas que sabía que no tendría respuesta a menos que la división AT lo considerara necesario. Tras un mes de familiarizarme con la vida en la estación y de ayudar en diversas tareas auxiliares, otros 44 astronautas y yo fuimos transportados fuera de la estación y enviados a Calisto, una órbita alrededor de la Luna, a un puesto de avanzada relativamente pequeño. En comparación con la estación Arcángel, designada como el puesto de avanzada número 12, la estación modular podía albergar hasta 100 astronautas y orbitaba la Luna. Mientras tanto, justo debajo, y también orbitando el satélite natural de Júpiter,
se encontraban la espada anómala del Titanic y el brazo cercenado de la anomalía cósmica número 1. Nuestra misión en el puesto de avanzada número 12 era sencilla. Para recuperar la espada y llevarla a la estación Arcángel para estudiarla y probarla. Sin embargo, durante todo el proceso, nuestra estancia en la estación fue todo menos pacífica. Todo comenzó con las voces. Sin importar la hora, de alguna manera, el sonido de caballos, voces cansadas y tristes resonaba desde fuera de la estación. No sabíamos cómo era posible, y la observación por vídeo de la sala no reveló nada. Aún así, podíamos oírlo. Y durante mi primer ciclo de sueño en el puesto de avanzada 12, las voces seguían diciendo palabras que no entendía. Me mantuvieron despierto durante las horas que se suponía que debía estar durmiendo, pues me sentía incómodo todo el tiempo y sentía como si alguien me estuviera observando por culpa de ellas. Por supuesto, los oficiales superiores de la estación Arcángel estaban al tanto de esta situación después de que les informamos de lo que escuchábamos. Los médicos jefes de allí nos sugirieron que tomáramos somníferos para superar nuestros ciclos de sueño, pero, por alguna razón, no nos ayudaron mucho, ya que las voces aún nos mantenían despiertos. Para mi segundo ciclo de sueño, las voces empezaron a aclararse al entender algunas de sus palabras. Ayuda, amor mío. Todas las palabras que decían parecían aleatorias, pero aún así me mantuvieron despierto. Mis intentos de ahogar el ruido con auriculares y música también fueron un fracaso rotundo, pues de alguna manera seguía oyéndolas a pesar de esas herramientas. Para la tercera noche, sin embargo, me acostumbré al ruido y finalmente pude descansar un poco. Al despertar, muchos otros astronautas, salvo unos pocos con mala suerte, también se habían acostumbrado a las voces. Sin embargo, al séptimo día de nuestra estancia allí, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Acababa de terminar un largo ciclo de trabajo, tras haber realizado horas de EVA para acoplar las cápsulas de propulsión de maniobra a las espadas anómalas. Al cerrar los ojos para iniciar mi ciclo de sueño, oí el llamado habitual de las voces. Pero había algo diferente. Abrí los ojos de repente, miré las paredes de mi cabaña y escuché de nuevo. «Hijo, eres tú», dijo la voz. Pero no era la voz de un extraño. Era la voz de mi padre, fallecido hacía mucho tiempo. «Hijo, por favor». La voz volvió a hablar, con la voz de mi padre. Escucharla hablar con la voz de mi padre me confirmó que no me lo imaginaba. Definitivamente era su voz la que escuchaba, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo conocía la voz de mi padre? Llevaba años muerto. Suspirando, intenté ignorarlo lo mejor que pude. Para entonces, ya había aprendido a dormir con las voces durante unos días, así que estaba seguro de que podría volver a hacerlo. Y, sin embargo, no pude. Escucharlo robar la voz de mi padre y usarla para llamarme específicamente me provocó una nueva forma de miedo e inquietud. Y para cuando terminó mi ciclo de sueño, estaba claro que no era el único que sufría los nuevos ataques de estas anomalías sin cuerpo. Mi placa, que debía dormir esa noche, se mantuvo despierta al oír las voces de seres queridos y amigos que la llamaban. Otros astronautas que pasaron después corrieron la misma suerte. Fue una mala noticia para nosotros, que apenas nos acostumbrábamos a dormir con el ruido, pero aún peor para quienes aún no habían descansado nada. Finalmente, el mayor Stuart, comandante del puesto de avanzada, tuvo que asignarles tareas ligeras, ya que claramente no estaban en condiciones de realizar ningún otro trabajo. Durante días, las voces nos llamaron, y cada persona oía voces distintas de personas conocidas cada vez que intentaba dormir. En mi caso, oí las voces de mi padre, mi madre, mis exnovias e incluso las de antiguos profesores. Era terrible, y a menudo terminaba gritándoles a las voces, diciéndoles que pararan. Y durante algunos ciclos de sueño, lograba bloquear el ruido y tener algo parecido al sueño. Pero finalmente, me despertaban bruscamente cuando las voces gritaban mi nombre solo para molestarme. Después de unos días de acoso constante, empezó a pasarme factura, tanto a mí como a todos a bordo. La eficiencia laboral disminuyó drásticamente. Aún así, seguimos adelante sabiendo que cuando antes termináramos nuestra tarea, antes nos iríamos. Y entonces ocurrió el incidente.
Ocurrió al final de mi turno, debido al cansancio que me produjo el reciente cambio de voz. Me relegaron a tareas ligeras como oficial de comunicaciones en el módulo de mando del puesto de avanzada. Y me acompañaba el teniente Phillips, un astronauta más joven al que conocí bastante bien camino a la línea de observación de Júpiter. Al igual que yo, estaba fatigado por el reciente cambio de voces y le asignaron tareas ligeras como oficial de sistemas del puesto avanzado. Sin embargo, a diferencia de mí, parecía un zombi andante con grandes ojeras bajo los ojos inyectados en sangre. Estaba claramente en mucho peor estado que yo. Mientras que yo solo perdí el sueño cuando las voces empezaron a pronunciar los nombres de personas que conocíamos. Phillips apenas había dormido desde que nos enviaron al puesto de avanzada. En las casi 2 semanas que llevamos allí, solo ha tenido 3 ciclos de sueño, y ninguno de ellos completo ni continuo. Por eso le asignaron tareas ligeras, como vigilar los sistemas del puesto de avanzada, ya que causaría menos problemas si alguna vez fallaba por cansancio. Al menos eso pensábamos en aquel momento. Mientras flotaba junto al sistema de comunicación, con los auriculares puestos y escuchando las conversaciones de los que estaban en la EVA, de repente oí a alguien hablar dentro del módulo. Al principio, pensé que era Phillips y saludaba al mayor Stuart, quien se suponía que estaría vigilándonos a esa hora. Para mi sorpresa, el mayor Stuart no estaba allí. Al girarme para comprobarlo, solo vi a Phillips hablando solo. Curioso, me quité lentamente los auriculares y logré captar parte de lo que decía. Sí, mayor. Lo haré inmediatamente, dijo Philip antes de flotar hacia el panel de control que controlaba los puestos de avanzada, las escotillas y las esclusas de aire. Y antes de que pudiera preguntarle qué hacía, de repente empezó a abrir algunos protectores de interruptores antes de accionarlos rápidamente. De repente, una alarma en el módulo de mando empezó a sonar y chirriar mientras una pantalla cercana alertaba de que la presión del aire en el módulo de la tripulación estaba cayendo en picado. Volviendo la cabeza hacia otra pantalla, observé horrorizado cómo la cámara de vigilancia enfocaba la esclusa de aire. Mostraba a mis compañeros astronautas siendo succionados de sus cabinas y lanzados al vacío espacial. ¿Qué hiciste?, pregunté mientras me abría paso y flotaba rápidamente hacia el panel de control donde estaba Phillips y comenzaba a cambiarlos para cerrar las escotillas que había abierto. Solo seguía las órdenes del mayor. Phillips simplemente me respondió. Lo miré con expresión confundida. ¿Órdenes del mayor?, pregunté con incredulidad mientras señalaba el módulo que estaba vacío, salvo por nosotros también. ¿Estás loco? No está aquí. No, simplemente respondió, negando con la cabeza. Sus órdenes fueron altas y claras. Abran las esclusas, y eso fue lo que me dijo directamente. Phillips, nadie te dio esas órdenes, grité. Y entonces una voz me habló. Era la voz del mayor Stuart. Así es. Nadie le dio esas órdenes. Simplemente actuó por su cuenta. Aliviado de finalmente tener refuerzos, me giré con la esperanza de ver al mayor Stuart allí, pero no estaba. En cambio, solo era el módulo vacío. Qué extraño. Juro que escuché al mayor por un segundo. Volviéndome para mirar a Phillips, lo miré y vi una expresión vacía en su rostro. Parecía que aún no se había dado cuenta de lo que había hecho. Ay, el cansancio lo había vencido. La voz del mayor volvió a hablar. Me giré una vez más, pero como antes, no estaba. Esto empezaba a asustarme mientras miraba alrededor del módulo, esperando ver alguna señal del mayor. Quizás provenía de la radio, pensé finalmente. Tal vez estaba oyendo su voz resonando en mis auriculares. Con los auriculares aún conectados a la radio al otro lado del módulo, me pareció extraño que lograra oír la voz del mayor con tanta claridad, pero era la única explicación lógica. Debes proteger el poder. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír eso. De repente sentí miedo. Pero no fue por lo que dijo la voz del mayor. No, no fue por eso. Fue porque estaba seguro de haber oído la voz desde dentro de mi cabeza. ¿Cómo es posible? Mátalo, repitió la voz, esta vez más agresiva. Hazlo.
«Mátalo», ordenó la voz mientras me tapaba los oídos. Sin embargo, fue en vano, pues aún podía oír la voz. «Mátalo», repitió, pero esta vez sonaba diferente. «Mátalo y salva al». En ese momento, me di cuenta de que ahora sonaba como mi voz. Empezaba a sonar como si fueran mis propios pensamientos diciéndome qué hacer. «Mátalo, mátalo, mátalo». Mientras la voz en mi cabeza se elevaba, un crescendo, otra voz resonó de repente. ¿Qué demonios pasó? Era la voz del mayor otra vez, pero esta vez sonaba diferente. Al girarme, agradecí ver al mayor Stuart y a otros 2 oficiales flotando junto a la entrada del módulo, mirándome antes de dirigir su atención a Phillips. Y luego flotaron hacia nosotros para comprender qué había sucedido exactamente. Al final, Phillips fue confinado en la enfermería antes de ser transportado fuera del puesto 12 y enviado de vuelta a la estación para un examen y tratamiento más exhaustivos. Por lo que oí en cuanto salió del puesto, parecía haber vuelto a la normalidad. Aunque la noticia de que sus acciones habían causado la muerte de 20 compañeros astronautas pareció asustarlo. Tras el incidente, quienes nos quedamos unos días más terminamos de instalar algunas cápsulas de propulsión en la Titan Soar antes de que también nos ordenaran abandonar el puesto de avanzada número 12. El momento en que salimos de allí fue uno de los más felices de mi vida, y de repente me sentí libre de las voces constantes. Mi primer ciclo de sueño en la estación Arcángel tras nuestro regreso fue el mejor sueño de mi vida. Y debido a las voces insistentes, que finalmente se catalogaron como la anomalía cósmica número 6, el despliegue en el puesto de avanzada número 12 se limitó a una semana. Esto provocó cambios constantes de personal y un lento progreso en la recuperación de la espada del Titán, pero no me importó. Me alegré de haber salido del puesto de avanzada y tuve suerte de no volver a ser asignado allí. El resto de mi estancia en la estación Arcángel se centró en ayudar con el enorme puerto de atraque. Cada ciclo de trabajo que pasaba allí, me preguntaba por qué se necesitaba un puerto de atraque tan grande. Sin embargo, al final, obtuve la respuesta. Un día enviaron un brazo enorme a la estación, y parecía tan grotesco como intrigante. Parecía casi demasiado parecido a un brazo humano, estaba extremadamente hinchado y rojo. Lo cubrían varias piezas mecánicas y electrónicas incrustadas en la piel. Los oficiales subalternos no estábamos seguros de su origen, pero algunos teníamos nuestras teorías. Era un tema recurrente en el Mess Saul, y recuerdo que la teoría favorita involucraba experimentos con la anomalía cósmica número 5. Para cuando dejé la estación Arcángel, la mano ya estaba completamente conectada al puerto de acoplamiento construido para ella. También se completó la recuperación de la espada en la órbita de Calisto. Mientras la nave espacial en la que viajaba iniciaba su viaje de regreso a la Tierra, no pude evitar mirar fijamente el pequeño puerto de observación y observar la espada titánica flotando junto a la estación, cerca de la gran mano hinchada que ahora la sostenía. Ahora no puedo evitar pensar en eso de nuevo. Pronto regresaré a la estación y muchas cosas han cambiado desde la última vez que estuve allí. Se le han añadido muchas mejoras, y su misión ha evolucionado de una simple estación de investigación y simbólica a una crucial para la defensa del sistema solar. Mientras tanto, había ascendido de rango hasta convertirme en teniente coronel de Activision, que ahora formaba parte de la Fuerza Espacial. Con la creación de esta nueva rama, recibimos más fondos y recursos para proteger la Tierra y mantener el secreto de las amenazas cósmicas fuera del alcance del público. Sin embargo, ahora he decidido publicar esto antes de irme y revelar el secreto que tanto nos ha costado proteger. Es importante que haga esto ahora, antes de irme, porque temo no tener otra oportunidad. Y dudo que el gobierno se atreva a decir nada si fracasamos en nuestra misión. Hemos encontrado la segunda anomalía cósmica y tiene la vista puesta en la Tierra. Nuestra única esperanza de detenerla es usar los restos de una anomalía que ya había derrotado.